Acá tengo mi evangelio de Juan en griego, Kata-Joani, como lo tenemos acá. Quiero hacer una reflexión basada en el capítulo 7, que está aquí. Voy a presentar el texto acá. Aquí lo tiene. Capítulo 7, versículo 1. Se los voy a leer en griego. Dice: que metatafta peripati o Isus en ti Galilea. Voy a traducir. Esa primera oración dice: después de estas cosas, en el contexto en el capítulo 6, había hablado de quienes no creían en él, de que uno de ellos era el diablo, de que uno lo iba a entregar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, que metatafta peripati o Isus en ti Galilea. Entonces, después de estas cosas, caminaba o estaba caminando. La idea es que la acción estaba realizándose en ese momento de caminar Jesús. El sujeto es Jesús. Jesús estaba caminando, ¿dónde? En ti Galilea, locativo, en circunstancial. ¿Dónde estaba caminando Jesús? La idea peripati es como caminar alrededor de Galilea. Luego va a decir: Ugar iselen en ti Judea peripatin. Dice, porque no quería Iselen, en ti Judea peripatin. No quería caminar en Judea, porque no quería caminar en Judea. Entonces, aquí tenemos ya las dos oraciones. La primera es: después de estas cosas, Jesús caminaba o estaba caminando en Galilea o alrededor de Galilea, porque ya no quería caminar en Judea o alrededor de Judea, como queramos traducirle. Ahora, ¿por qué no quería caminar en Judea? Vamos a ver una razón. Aquí viene una cláusula adverbial causal. Dice: Oti ezitun afton i Judei apoktini. Porque los judíos procuraban matarlo a él. Este versículo es muy importante para nosotros porque el texto está diciendo que después de Jesús haber hecho esas cosas, hablado con los discípulos y la multitud, todo lo que había acontecido en todo el capítulo 6, Jesús decidió quedarse caminando en Galilea y no fue a caminar en Judea, no fue a Judea porque no quería hacerlo. No, en primer lugar, no había voluntad de él hacer eso. Y dice, porque los judíos procuraban matarle. El tema de esta reflexión sería: evita el peligro. A nosotros nos encanta mucho el peligro. Nos exponemos demasiado al peligro. Vamos a los lugares o estamos junto a las personas que nos pueden hacer daño. Pero Jesús, siendo el Maestro, siendo Dios mismo, siendo el creador del universo y pudiendo hacer uso de su poder para evitar cualquier peligro, sabiendo que procuraban matarlo en una región, para allá no se fue. Decidió quedarse regionalmente en Galilea, caminando allí, antes de ir para allá, entendiendo y sabiendo que los judíos procuraban matarle. Pero ¿por qué a nosotros nos encanta exponernos a esa persona que nos hace daño, ir a esos lugares que debemos evitar ir porque podemos exponernos al peligro? ¿Por qué nos encanta visitar a las personas que nos van a herir? ¿Por qué? Debemos aprender de Jesús que si Él lo hizo, que si Él evita el peligro, que si Él evita la circunstancia difícil, si Él evita el exponerse, ¿por qué nosotros nos exponemos? ¿Por qué nos exponemos? Y creo que he estado meditando mucho en esta actitud del Maestro y creo que tenemos mucho que aprender de Él. Muchísimo. Prácticamente todo lo tenemos que aprender de Él, pero particularmente cómo actuaba Jesús frente a una circunstancia. Aquí tenemos unas circunstancias locativas. Está Galilea y está Judea. Jesús tuvo que haber hecho una reflexión y dice: bueno, entre Judea y Galilea, en Judea me están buscando para matar, yo para allá no voy, me quedo aquí, predicaré aquí, estaré aquí en este contexto locativo. Así que es una reflexión que quiero dejarles. Voy a leerles el texto otra vez: que metatasta peripati o Jesús en ti Galilea. Después de estas cosas caminaba Jesús en Galilea, Ugar iselen en ti Judea peripatin.
porque no quería caminar en Judea. ¿Por qué ahora? Oti esitun afton Judei apoktine, porque los judíos querían o buscaban, más bien buscaban o procuraban esitun afton, matarlo a él. Tenían como objetivo la muerte de Jesucristo. Y Jesús lo sabía y evitó el peligro. ¿Por qué no evitamos nosotros el peligro? Bueno, quería dejarles estos tips en griego para exponernos al lenguaje original y que ustedes puedan entender. Bueno, ahí les dejo esta reflexión. Evita el peligro, evita de exponerte a esas personas que te hacen daño, evita que otros te hieran, no te expongas, y todo lo que puedas hacer para cuidar tu corazón, para evitar el peligro, hazlo. Bendiciones.